Voy a tener la transcripción y perfecto, ya estamos grabando. Ok, entonces comparto pantalla. Ya chicos, perfecto. Entonces, estos son los ejercicios que vamos a hacer. Vamos a hacer 4, vamos a intentar hacerlos todos. Así que vamos a empezar directamente para no quedarnos sin tiempo. Entonces, bien, tenemos el primer ejercicio, ejercicio de examen. De hecho, este ejercicio suele venir en diferentes formas. En este caso es para análisis de diodos, pero a veces está el mismo ejercicio, pero les piden hallar la función de transferencia, que ese es el tema que van a ver más adelante. Pero se puede decir que es un ejercicio bastante típico. A veces lo ponen como análisis de diodos, a veces lo ponen como para hallar función de transferencia. Entonces, bueno, tenemos el circuito que están viendo allí, tenemos tres diodos, diodo 1, diodo 2 son diodos Zener y diodo 3 es un diodo común y corriente. Lo que nos piden en los literales A, B y C son los puntos de operación de cada uno de esos diodos y finalmente el literal D nos dice que encontremos el voltaje VO, que está a la derecha. Nos dan los datos de los diodos, o sea, nos dicen que son ideales, y nos dan el voltaje de Zener del diodo 1 y del diodo 2. ¿Por qué sé que es el voltaje de Zener? Porque me están dando el voltaje cátodo ánodo. Y aparte por los valores, como les dije en la ayudantía anterior, los valores de Zener siempre van a ser mayores que los voltajes de diodo. Los voltajes de diodo suelen ser 0.3, 0.7, y los de Zener suelen ser 5, 8, 6.1, 10, 12, suelen ser valores más altos. Entonces, bien, ya con esos datos, y por último también nos dicen que BI tiene un valor de 15 voltios. Perfecto, entonces vamos a empezar. Tendríamos lo siguiente. Como les dije en la clase pasada, lo primero que nosotros hacemos es empezar asumiendo los estados de los diodos. Entonces, mi fuente BI está aquí, en este punto. Si es que escribe esta pluma, ahí. Espérenme un segundo que no entiendo por qué no me detecta la pluma. Un segundo. Ahí fue, creo. Espérenme un ratito, chicos. No sé por qué no me está detectando el lápiz. Ahí ya. Ok, ya. Tenemos nuestra fuente BI aquí. Y como es una fuente positiva de 15 voltios, nuestra corriente va a ir así, ¿verdad? Entonces nosotros podemos asumir la dirección de las corrientes que viene hacia la derecha, luego busca tierra y finalmente busca tierra acá también. Perfecto. Entonces, déjeme borrar esto que había puesto por acá, que estaba probando la pluma, parece que ya cogió. Ya. Y en base a eso, en base a la dirección de la corriente que nosotros podemos intuir por el voltaje de la fuente, que es de 15 voltios, es positivo, entonces podemos intuir que se mueve de esa manera, vamos a asumir el estado de los diodos. Para el diodo 1, como la corriente está a favor de ese diodo, vamos a decir que está como on diodo. Recordemos que en el diodo Zener, si la corriente va a favor, decimos que está encendido como diodo. Si la corriente va en contra, decimos que está encendido como Zener. Si la corriente va en contra, pero no nos da el voltaje suficiente para encenderlo como Zener, entonces decimos que está apagado. No sé si alguien se perdió la ayudantía de ayer y quizá esto que estoy diciendo le está confundiendo, pero yo les había explicado que en un diodo Zener, por ejemplo, si aquí tenemos 5 voltios y aquí tenemos el diodo Zener, acá tenemos, no sé, una resistencia y acá tenemos tierra, ¿ya? Y este diodo, su voltaje de Zener es de, no sé, 6.1 voltios, ¿ya? Ustedes pueden pensar que este diodo está encendido como Zener por el hecho de que como esta es una fuente positiva, la corriente va a venir en este sentido. Entonces ustedes pueden decir, ok, como la corriente va en sentido contrario, entonces está on Zener, ¿ya? Pero eso no funciona así. No es tan fácil como decir, ok, la corriente va al revés y ya. No, el voltaje de donde está, el voltaje de la rama donde está el Zener tiene que ser igual o mayor que el voltaje que necesita para encenderse. Entonces, yo en esta rama tengo aproximadamente 5 voltios, quizá un poco menos por esta resistencia que también me consume.
pero yo necesito 6.1 voltios para encender el Zener. Entonces, por más que la corriente vaya en sentido contrario, no se va a encender. ¿En qué caso sí se encendería? Si, por ejemplo, yo tuviera, no sé, aquí un valor de 12 voltios, ya pónganse. Ya, entonces allí, yo qué sé, imagínense que la resistencia tiene una caída de 1 voltio o no sé, menos, algo así. Igualmente voy a tener voltaje suficiente para encenderlo. Ya, entonces cuando un diodo Zener está apagado, cuando quiere ser Zener, pero el voltaje de la rama no le alcanza. Entonces, explico esto porque no sé si alguien no estuvo en la ayudantía de ayer y yo esté hablando aquí y no me estén siguiendo el hilo. Entonces, bien, volviendo al ejercicio, como la corriente está a favor del diodo 1, lo subimos como on diodo. Como la corriente está en contra del diodo 2, lo vamos a asumir como on Zener, pero nuevamente teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, tenemos que verificar, pues no, que el voltaje efectivamente sea el correcto. Ahorita solo estamos asumiendo porque no sabemos aún qué voltaje hay aquí. ¿Ya? Entonces lo que haremos va a ser saber este voltaje, que es el mismo voltaje de VO, y ya una vez que lo sepamos, pues ahí vamos a comprobar si lo que asumimos es correcto o no. Pero por el momento vamos a asumir que está encendido como Zener. Y por último el diodo 3, que ese es un diodo común y corriente. Como la corriente está a favor, vamos a decir que está como encendido. Perfecto. Entonces ahí yo ya he dicho cómo van a estar mis diodos. Entonces lo que hago es redibujar el circuito, pero con estas asunciones. Entonces, bien, yo tendría aquí mi fuente de 15 voltios, luego tendría mi resistencia, que según veo son todas de 1K. Sí, son todas de 1K, entonces tendríamos una resistencia de 1K. Después tendríamos el diodo 1, como me dicen que son diodos ideales, entonces lo voy a representar únicamente como un cortocircuito, un corto. Entonces aquí está mi diodo 1. Después de esto aquí vamos hacia abajo y tenemos el diodo 2. No sé por qué se hizo esto una flecha. Tenemos aquí el diodo 2. Entonces, como la corriente va de esa forma, vamos a representarlo como una fuente que va en este sentido, ¿verdad? Porque hemos dicho que la corriente va así, ¿ya? Una fuente de un valor de 8 voltios, porque estamos diciendo que trabaja como Zener. Perfecto. Y nuestra resistencia 2, que es de 1K también. Y aquí tenemos tierra. Bien. Luego acá tenemos el diodo 3, que también es ideal, entonces un simple corto. Y nuestra resistencia 3. Entonces este sería el diodo 3. Y finalmente acá tenemos una última rama, que es una R4. Perfecto. Y aquí tenemos VO. Bien. Entonces, en base a eso, vamos a empezar vamos a encontrar VO, ¿ok? Si bien es el literal de, ¿ok? Ustedes pueden decir no, pero ese es el último literal. Si bien es el literal de, no es necesario que vayan en secuencia, tienen que ir en conveniencia. Entonces, ¿qué es lo que les conviene? Les conviene primero encontrar el voltaje VO, porque cuando ustedes encuentren el voltaje VO, que el voltaje VO está aquí y está aquí, porque es un mismo cable. Cuando ustedes encuentren el voltaje VO, van a saber si de verdad este diodo está encendido como Zener. Porque recuerden que necesita 8 voltios para encenderse como Zener. Entonces yo necesito saber si VO definitivamente es igual o mayor que 8 voltios para que o sea, para que mi asunción esté correcta. Bien, entonces en base a eso vamos a hacer un divisor de voltaje utilizando superposición. Tendríamos lo siguiente para encontrar VO. Voy a escribirlo acá abajo. A ver, ya, ahí tendríamos VO. Entonces, vamos a utilizar superposición y primero me voy a quedar con la fuente de 15 voltios. Entonces yo tendría aquí 15 por las resistencias opuestas. ¿Cuáles son las resistencias opuestas a este punto? Desde el punto de vista de 15 voltios, sería 1 en paralelo con 1 en paralelo con 1. ¿Ok? Entonces sería 15 por las resistencias opuestas, o sea, el equivalente a las resistencias opuestas más bien, sobre la resistencia que dejamos, que sería un K, más el término de arriba. 1 en paralelo con 1 en paralelo con 1. ¿Ya? Eso sería para mi primera fuente.
que es la fuente de 15 voltios. Ahora, yo no tengo solo una fuente, tengo dos fuentes y tengo otra fuente que es la del diodo Zener, ¿verdad? Entonces, ahora me voy a quedar con esa fuente de 8 voltios, es una fuente positiva por la orientación y sería el aporte de la siguiente fuente, que sería más 8 voltios por las resistencias opuestas, que en este caso son las mismas, sería uno en paralelo con uno en paralelo con uno sobre la resistencia que dejamos, que sería uno más el término de arriba. ¿Ya? Entonces, si ustedes calculan este valor de BO, no sé si alguien tiene calculadora, déjenme calcularlo rápidamente. Un segundo. ¿Alguien está calculando esto? Me sale 5,75. ¿Me confirman? No sé si me pueden confirmar, pero bueno, en todo caso lo voy a poner aquí. Entonces, este BO tiene un valor de 5,75 voltios. ¿Ya? Ahora, ayer les estaba enseñando otra forma rápida, por así decirlo, de hacer de calcular un voltaje cuando tenemos un circuito balanceado. Cuando tenemos un circuito balanceado, ¿qué significa? Que las resistencias todas son iguales. En este caso tenemos todas del mismo valor. Entonces, cuando es así, lo que hacemos para calcular, por ejemplo, que para calcular VO, es que cojo los valores de las fuentes, los sumo, entonces sería 15 más 8 y lo divido para el número de resistencias que tengo. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí sería sobre 4. Entonces si ustedes resuelven esto, les debería salir exactamente lo mismo. ¿Ya? Este truco solamente sirve cuando el circuito es balanceado. ¿Qué quiere decir que sea balanceado? Que tiene la misma cantidad, perdón, que tiene el mismo valor de resistencias. Si que ustedes tuvieran 1K, 0,5K, 5K y así, entonces ya el circuito no sería balanceado. Tienen que todas tener el mismo valor. ¿Ok? Entonces, dos formas, superposición y divisor de voltaje. Y aquí pues la manera más rápida. Bien, entonces, ok, ya tenemos VO. Entonces, con eso nosotros sabemos que aquí en este punto tenemos un voltaje de 5,75 voltios. Entonces, ¿es eso suficiente para que mi diodo 2 se encienda como Zener? Obviamente no. Eso es justamente lo que les estaba explicando hace un rato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que asumimos mal. ¿Ok? Que realmente mi diodo 2 no está encendido como Zener, sino que está encendido como, bueno, ni siquiera está encendido, está apagado. ¿Ok? Porque como diodo no puede estar porque la corriente va en sentido contrario y como Zener no le alcanza el voltaje. Entonces, simplemente este diodo está apagado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con cómo hicimos eso? Creo que por el momento está todo claro. Perfecto. Entonces, Disculpe, mande. yo tengo una duda. ¿Cómo, o sea, por qué sumó el otro divisor de voltaje, el de 8? ¿Cómo que por qué lo sumé? O O sea, sea, no, ya. hola. Ajá, es que no entendí muy bien esa parte. ¿Por qué lo sumó? Ah, ya, a ver, es como una forma más simplificada de resolver un voltaje. Ya, lo único que tienes que hacer es que en el numerador sumas las fuentes que están conectadas al punto. Entonces, en nuestro punto que estamos hallando es BO, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros estamos encontrando BO. Entonces, ¿qué fuentes tenemos conectadas? Tenemos conectadas 15 voltios más 8 voltios más 0 y más 0. Ya, si lo quieres ver completo, así sería. Pues no, 15 más 8 más 0 y más 0. Porque es todas las fuentes o voltajes que tenemos conectados hacia el punto. Entonces es por eso que los estoy sumando. 15 más 8. Y en la parte de abajo pones el número de resistencias, no la suma, sino cuántas resistencias tienes conectadas a ese punto. Entonces al punto tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces eso es lo que va aquí abajo.
¿Te queda claro por qué? Ah, ya, listo, listo, sí, sí, muchas gracias. Ya. Tengo una pregunta. Ujú. Es que estoy confundido con el tema del divisor de voltaje porque yo vi otras fórmulas y esa fórmula no la entiendo porque no la he visto. Eh, Vi una que era voltaje por el paralelo sobre la resistencia. Es muy diferente a lo que puso ahí. Tú te refieres a esto de aquí, ¿verdad? Sí, vi Ya. Ya ¿cuál es mira. esa fórmula? O sea, es que realmente un divisor de voltaje no es una fórmula como tal. Es una... yo les digo como canciones, por así decirlo, porque es como que repites lo mismo y ya te lo aprendes. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que aquí tienes 5 voltios. Ya. Y aquí tienes una resistencia, vamos a llamarle R1. Aquí tienes R2. Y aquí tienes tierra. ¿Verdad? Ok. Entonces aquí tú quieres encontrar este Bx, ¿ya? ¿Cómo sería el divisor de voltaje para hallar ese Bx? Tú tendrías Bx, que es igual a la fuente, que sería 5 por la resistencia opuesta, que es R2, sobre la resistencia que habías dejado inicialmente, que era R1, más la resistencia que pusiste arriba. Ah, perdón, ajá, arriba. Entonces así te quedaría, ¿verdad? Esto es lo que tú recuerdas. Bueno, vi varias, pero sí, una era esa, sí. Ya, entonces, básicamente como te digo, te repito una vez más, el divisor de voltaje simplemente es, en el punto que tú quieres encontrar el voltaje, multiplicas el valor de la fuente por la resistencia opuesta. ¿A qué me refiero con la resistencia opuesta? Me refiero a que si esta es tu fuente, sería la resistencia que está enfrente, por así decirlo. Ya, no la que está al lado, sino la que está enfrente. Entonces sería por la resistencia opuesta sobre la resistencia que sí acompaña a la fuente, es decir, la que está al lado, más la que pusiste aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo simplemente lo extrapolé. Entonces vamos a hacer más grande el circuito. ¿Qué pasa si tú tienes esto? Tienes El aquí un paralelo. R3. Exactamente, sería Bx, sería 5 por R2 en paralelo con R3 sobre R1 más lo de arriba. R2 en paralelo con R3. Ah, ok. Es voltaje por el opuesto sobre la Ajá, suma. sobre la suma, exactamente. Sobre la suma de lo que dejaste, por así decirlo, que vendría a ser la resistencia que acompaña a la fuente, más el término de arriba. ¿Ok? Ah, ok, sí, sí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en la parte de acá. Estamos haciendo lo mismo. Sino que ves dos términos porque estamos haciendo superposición. Pues no, eso creo que sí lo entiendes. Sí. Em, Cogemos la fuente por las resistencias, por el equivalente de las resistencias opuestas. Entonces, ¿qué sería? Sería uno en paralelo con uno en paralelo con uno, que es este término que ves aquí. ¿Ya? Ah, Y en la parte de abajo ponemos la que dejamos más el término de aquí arriba. ¿Ya? Y ok. lo mismo para la otra. Sería 8 por las resistencias opuestas, que en este caso las opuestas serían uno en paralelo con uno en paralelo con uno. Y finalmente la que dejamos, que sería uno más el término acá arriba. Ahí está Ah, claro. sí. Ahora, otra duda. Es que cuando los circuitos están así, me confundo porque no están como que conectados entre sí. Sí. Cuando entiendo de que, por ejemplo, las tres resistencias que tienen un K están en Ujú, paralelo. Eso digamos que sí lo entendí. ujú. Pero ahora dice que también el 1K, que está ahí al lado del 15 voltios, también está en paralelo con los demás. Y los veo como que muy alejados, entonces no entiendo bien. O sea, ¿te refieres que este está en paralelo con este y en paralelo con este? Sí. Mm. Ya, es porque recuerda que cuando hacemos superposición, nosotros mandamos, solamente nos quedamos con una fuente y la otra la mandamos a tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos, Ah, ¿lo entendiste ya? Cuando hacemos superposición para 8 voltios, lo que tenemos realmente es, mandamos la fuente de 15 a tierra, tenemos aquí un K, tenemos acá el otro un K,
Tenemos acá la fuente de 8 voltios que la voy a poner acá abajo. Tenemos acá un K y tenemos acá un K. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, como mandamos a tierra esta fuente, esta resistencia también queda a tierra. Entonces, recuerda que todo lo que está a tierra está en paralelo. Ah, ok, ya entendí. Muchas gracias. Ya, de nada. Bien, si alguien tiene otra pregunta, me dice nomás. Vamos a borrar esto y vamos a continuar. Bien, entonces, ok, nos habíamos quedado en el hecho de que habíamos hallado BO y que BO no era suficiente para encender el diodo 2 como diodo Zener. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese diodo realmente estaba apagado. Entonces voy a cambiar mis asunciones. Entonces ya no voy a decir que el diodo está encendido, sino que ahora voy a decir asumo el diodo 1 como on diodo, el diodo 2 como apagado y el diodo 3 como encendido. ¿Ok? Esas van a ser mis nuevas asunciones debido a que yo ya demostré que mi diodo 2 está apagado. Ahora, vamos a redibujar el circuito ya con esas nuevas hipótesis. Déjenme bajar este ejercicio, lo vamos a poner para abajo. Un segundo. Ah, bueno, no lo puedo mover. Ahí fue. Ya, perfecto. Y ahora se subió este. Un momento, por favor. Que creo que tengo que mover. Ok, tengo que mover todo este cuadro. Ya, ahí fue. Listo. Entonces ahora sí, vamos a redibujar ese circuito y nos quedaría lo siguiente. Tendríamos aquí la fuente de 15 voltios más 15 voltios. Tendríamos aquí nuestra resistencia de 1K. Tendríamos aquí el diodo 1, que como está encendido como diodo y es ideal, lo representamos como un corto. Acá abajo vamos a tener el diodo 2, que el diodo 2 lo vamos a representar como un circuito abierto, por lo que está apagado. Y aquí tendríamos el cátodo y el ánodo, ¿ok? Y mi otra resistencia, acá tenemos el diodo 3, que está encendido, entonces lo ponemos como corto. Dejen poner aquí diodo 2, diodo 3, mi resistencia de 1K y finalmente mi otra resistencia de 1K. Perfecto. Y aquí tenemos VO. Bien, entonces ese sería mi nuevo circuito ya con las asunciones correctas, por así decirlo, porque se supone que ya verifiqué que el diodo realmente estaba apagado. Entonces, bien, ahora sí, nuevamente, el primer paso, hallar el voltaje VO. Por cierto, o sea, este voltaje que ustedes encontraron no es su respuesta, por si acaso, no vayan a creer que el literal de ella se responde aquí, no. Este es un voltaje referencial que les sirve para darse una idea de que más o menos el voltaje va en ese valor y les sirve para darse cuenta si el diodo se va a encender o no como Zener, más no es el voltaje VO que queremos. El voltaje VO que queremos es del circuito correcto, es decir, de este. Bien, entonces saquemos ese voltaje VO nuevamente, vamos a hacer divisor de voltaje y superposición. En este caso no necesitamos superposición porque solamente tenemos una fuente, que es de 15 voltios. Entonces tendríamos VO, que es igual a, sería 15 por 1 en paralelo con 1 sobre 1 más 1 en paralelo con 1, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, o en su defecto, lo que les enseñé hace un ratito, que sería poner el valor de las fuentes conectadas al punto, es decir, solamente 15 en este caso tenemos, sobre la cantidad de resistencias conectadas al punto. ¿Cuántas resistencias tenemos? Tenemos una, dos y tres. La de acá no cuenta porque esto está abierto, pues no, esto es como si ya no estuviera. Bien, entonces sería 15 dividido para 3, me da un valor de 5 voltios. ¿Ok? Que si ustedes resuelven esto, les tiene que salir exactamente lo mismo.
Perfecto, bien. Entonces, ahora sí tenemos nuestro voltaje VO, que es de 5 voltios, y con esto vamos a proceder a encontrar las corrientes que pasan por el diodo 1 y por el diodo 3. ¿Por qué yo quiero encontrar las corrientes que pasan por el diodo 1 y por el diodo 3? Para saber si efectivamente, bueno, para empezar las necesito, porque me están pidiendo el punto de operación. Entonces, el punto de operación, recordemos que se compone, es el punto Q, que se compone de el voltaje del diodo versus, bueno, por la corriente del diodo. Es literalmente una coordenada, ¿ok? Tenemos aquí el valor de X y el valor de Y. ¿Ya? Entonces, voy a encontrar las corrientes de esos diodos, no solamente porque las necesito, sino porque la corriente también me dice si asumí bien el estado del diodo o no. ¿Por qué? Porque si la corriente, o sea, yo me estoy basando con el hecho de que la corriente viene así, pues no. Nos estamos basando todos con ese hecho, de que la corriente viene así y así. Porque es lo más obvio, pues no tendría sentido que una fuente de 15 voltios la corriente entre, no tendría ningún sentido. Entonces, eso lo podemos reforzar con los cálculos, porque si nosotros hacemos el cálculo y nos sale un valor de corriente negativa, quiere decir que asumimos mal la dirección de la corriente y que realmente no estaba yendo así, sino que estaba yendo así, ¿ya? Lo cual no tiene mucho sentido. En este caso, hay veces en las que de ley tienen que verificar porque puede que por A o B motivo la corriente vaya de otra manera. En el ejercicio, en la ayudantía de ayer, vimos un caso en el cual parecía obvio el sentido de una corriente, pero realmente no lo era. Pero bueno, la cosa es que siempre es importante calcular las corrientes y ver el signo para ver que efectivamente hemos asumido bien. Entonces, bien, hagamos eso. Sería la corriente del diodo 1, sería igual a la diferencia de voltaje que hay en la rama donde está el diodo 1, entonces sería 15 menos VO sobre la resistencia que está allí, que es de 1K. Entonces esto sería 10 sobre 1K. Entonces esto sería 10 miliamperios, ¿ok? Perfecto. Entonces esta corriente me salió positiva, entonces quiere decir que asumí bien su dirección. Ahora vamos con la corriente del diodo 3. Bien, la corriente del diodo 3 sería simplemente VO menos 0 sobre 1K, lo cual sería 5 miliamperios. Perfecto. Ahora sí, la corriente del diodo 2, ¿cuál sería? La corriente que pasa por aquí. Pues claramente no hay corriente, porque eso es un circuito abierto. Entonces la corriente del diodo sería 0 miliamperios. ¿Ok? Bien, el voltaje del diodo 2, o sea, si bien aquí no hay corriente, sí hay un voltaje, hay una diferencia de voltaje, porque aquí yo tengo VO y acá yo tengo 0 voltios. Entonces, si bien esto es un circuito abierto y ese diodo está apagado, no tengo corriente, pero sí tengo voltaje. Entonces yo puedo sacar el voltaje de ese diodo 2 y simplemente sería el voltaje cátodo-ánodo. ¿Por qué el voltaje cátodo-ánodo? Porque habíamos dicho que la corriente estaba, es, esa corriente que no existe, es que no sé si me estoy haciendo bola, pero esa corriente que hemos dicho que tenemos de cero, habíamos dicho que la orientación era de esta forma, porque estaba intentando ser Zener, ¿verdad? Entonces vamos a hallar el voltaje de Zener, que vendría siendo el voltaje cátodo-ánodo, ¿ok? Sí me interesa que sepan eso porque no es lo mismo, obviamente, calcular el voltaje ánodo-cátodo que el voltaje cátodo-ánodo. La razón por la que estamos calculando el voltaje cátodo-ánodo es porque idealmente esa corriente debería ir en ese sentido. Nosotros ya sabemos de antemano que esa corriente no está allí, que tiene un valor de cero, pero de manera ideal ese es el camino que debería ser. Entonces el voltaje cátodo-ánodo es el voltaje del cátodo menos el voltaje del ánodo. Entonces el cátodo VBO y el ánodo ve 0 voltios. Entonces el voltaje del diodo 2 tiene un voltaje cátodo-ánodo de 5 voltios, ¿ya? Lo cual sería lo mismo que decir que esto es igual al negativo del voltaje, perdón, esto es igual al voltaje cátodo-ánodo. Ay, no sé por qué no escribí esta pluma. Ya.
Y lo cual es lo mismo que decir que el voltaje ánodo cátodo es el mismo valor pero con signo cambiado. ¿Ya? No sé si me hice bola explicando eso, si alguien no me entendió me puede decir, pero lo único que hice fue encontrar el voltaje que va entre ese espacio, pues no, por lo que hay una diferencia. El cátodo BBO y el ánodo B 0 voltios. Bien, entonces ya tenemos estos datos. Ahora sí vamos llenando, nos pedían tres cosas, nos pedían tres literales. Sería el literal A, nos pedía el punto de operación del diodo 1. Entonces Q de 1 sería igual al voltaje de diodo del diodo 1. Ahora, quisiera que sepan algo y lo tengan en cuenta porque es importante, y porque de hecho yo en mi examen me equivoqué en eso. Cuando nosotros tenemos diodos ideales, no tenemos caída de voltaje en esos diodos, por lo que son ideales, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el voltaje de diodo va a ser cero, ¿ya? Entonces, como mi diodo 1 es un diodo ideal, pues yo voy a tener aquí 0 voltios. Pero sí voy a tener una corriente. Y esa corriente ya la calculé. ¿Cuánto es? Son 10 miliamperios. Perfecto, eso sería el literal A. Ahora vamos con el literal B. Sería Q del diodo 2. Entonces, Q del diodo 2 sería el voltaje ánodo cátodo de este diodo 2, que nosotros ya lo tenemos aquí, que sería menos 5 voltios. Con la corriente, pero no tenemos corriente, por lo que es un circuito abierto. Y el literal C sería Q del diodo 3, el punto de operación del diodo 3, lo cual sería Q del diodo 3, vendría a ser igual a 0 voltios, porque este diodo es ideal, pero si tiene corriente, que sería una corriente de 5 miliamperios. ¿Ya? Y esas serían las respuestas de los literales A, B y C. Y la respuesta del literal D ya la teníamos, que nos pide el voltaje BO, que es de 5 voltios. Y esa sería la resolución de ese ejercicio. ¿Todo claro? ¿Alguien no me entendió? ¿Alguien se perdió en alguna parte? ¿Me puede decir, por Sí. favor? ¿Podría repetir por qué para el diodo 2 es menos 5 voltios y no 5 positivo? Sí. Lo que pasa es que como lo puse aquí, el punto de operación, déjame hacer zoom, ¿ok? El punto de operación del diodo se compone con el voltaje del diodo, voltaje de diodo versus la corriente de diodo, ¿ok? Entonces recuerda que el voltaje cátodo-ánodo es igual al voltaje de Zener y el voltaje ánodo-cátodo es igual al voltaje de diodo, ¿ya? Entonces, aquí lo que me piden es este. Para el punto de operación me piden este de aquí, ¿ok? Entonces, yo lo que hallé fue como ese diodo 2 intenta hacer Zener por cómo debería ir la corriente debería ir de esta forma, intenta hacer Zener, pero no puede. Yo lo que hallo es el voltaje cátodo-ánodo, ¿ya? Es decir, el voltaje, la diferencia entre el cátodo y el ánodo, que me da 5 voltios. Pero yo no necesito eso para mi punto de operación, porque mi punto de operación es explícito, me está diciendo que me pide el voltaje de diodo, y el voltaje de diodo es el voltaje ánodo-cátodo. Entonces, sabemos que son recíprocos, el voltaje ánodo-cátodo no es más que el negativo del voltaje cátodo-ánodo. Entonces es por eso que lo Mm. pongo como menos 5 voltios, más que nada por formalidad, o sea, no sé si les vayan a bajar puntos si pusieran 5 voltios allí, pero más que nada por formalidad, por ser como que explícitos, el voltaje del diodo hace referencia al voltaje ánodo-cátodo. Y yo lo que he hallado ahí no es el voltaje ánodo-cátodo, sino el voltaje cátodo-ánodo. ¿Cómo lo cambio? Simplemente le cambio signo. O sea, como ya se sabe que es el voltaje de diodo ánodo cátodo, sí se podía llevar directamente ánodo cátodo. Disculpa, ¿me puedes repetir?
O sea, como ya se sabía de que era voltaje de diodo, que es ánodo cátodo, se Ujú. podía hallar directamente de ánodo cátodo. Sí, sí, Ah, exactamente, porque eso es lo que vas a poner en tu respuesta. Sino que yo lo y, hice así, ajá, continúa. y dijo que tal vez no sea necesario el signo, o sea, que no importa. O sea, no dije que tal vez no importe, sino que no sé si, no he visto casos en los que bajen puntos por eso. No sé si sean bastante estrictos con cómo lo ponen, pero yo Ah, pensaría que, o sea, mi recomendación es que intenten hacer como que todo lo mejor que puedan, porque ya pues ustedes saben que a veces depende del profesor, hay unos que se fijan más en los detalles y otros que no tanto, pues no. ok. Ok, ok. Ujú. Bien. Si no hay más preguntas, ¿está claro aquí? Vamos con el siguiente ejercicio, ¿ok? Y esto, déjenme mover esto porque no entiendo por qué. Ok, déjenme mover esto por acá. Ahí fue. Ya. Yo creo que ahí es suficiente para el ejercicio 2, pensaría yo. Bien. Entonces ahora sí, vamos con el siguiente ejercicio. Ok, este ejercicio me dice lo siguiente. Para el circuito mostrado en la figura, tenemos que hallar dos voltajes. Nos dicen que hallamos Vx y Vy. Ok, nos dan los datos de los diodos, que son, tenemos dos. Tenemos el diodo uno y el diodo 2. El diodo uno es un Zener y el diodo 2 es un diodo común y corriente. Ok, de hecho, creo que está, ajá, está al revés. Sí, aquí dice diodo uno. Aquí si se fijan me están dando los datos del diodo uno, me están dando solamente BD y RD como si fuera un diodo, ¿ok? Normal, pero el diodo 2 me están dando también los datos de Zener. Entonces, básicamente lo que me están diciendo es que eso está al revés. Realmente el diodo 2 es el Zener y el diodo uno es el diodo común y corriente. Entonces, déjenme ver cómo tacho eso. Aquí, ¿esto? No. Déjenme tachar eso para que no cause confusiones. Bueno, al parecer no puedo tacharlo. Ay, no, ahí está tachándose. Ya, perfecto. Entonces, ok, me están dando los datos siguientes. Me dicen que el diodo uno tiene un voltaje de 0,7 voltios y una resistencia de diodo de 5 ohmios. Recordemos que cuando a mí me dan voltaje y resistencia, me están hablando de la aproximación 2. ¿Ok? Aquí yo puedo intuir que este diodo es de silicio porque me dicen que su voltaje de codo de diodo es de 0,7 voltios. Ahora, el diodo 2 me dan dos datos. No solamente me dan voltaje de diodo, sino que también me dan voltaje de Zener, lo cual me indica que este diodo es un diodo Zener. Por eso les decía que realmente la figura está al revés. Aquí es diodo 2 y aquí es diodo 1. ¿Ya? Entonces me dan tanto los datos de diodo, que sería 0,7 y 10 ohmios, y los datos también de Zener, que el voltaje de Zener sería 5 voltios y la resistencia de Zener es igual a la de resistencia de diodo, serían 10 ohmios. Entonces, por ende, también me están diciendo que esto lo tengo que tratar con la aproximación 2 debido a que me dan ambos datos, voltaje y resistencia. Perfecto. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer lo que siempre hacemos al inicio de estos ejercicios, que es definir la orientación de las corrientes. Para empezar, no sé si se logra ver, pero bueno, lo voy a poner aquí afuera. Aquí tenemos una fuente de más 15 voltios. Aquí tenemos una fuente de más 10 voltios. Voy a poner esto por acá. ¿Ya? Y aquí tenemos una fuente de 3 voltios. Y acá tenemos una fuente de menos 4 voltios. Disculpen la calidad de la imagen, creo que no se logra ver bien. Y aquí tenemos una fuente de 6 voltios. ¿Ya?
Perfecto. Y el valor de esta resistencia, hay un valor de resistencia que no está bien en esta imagen. El valor de esta resistencia acá es de 2K. Esto déjenme corregir, este valor es de 2K, no es de 1K. ¿Ok? Bien, eso serían como que las únicas correcciones. Lo que pasa es que este ejercicio es un poco viejo y por eso no está en la mejor calidad. Pero bueno, ya, entonces, aclarado eso, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 5 fuentes y 2 diodos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser definir corrientes. Entonces, bien, como tenemos, voy a empezar desde el lado izquierdo, ¿ok? Tenemos esta fuente de 15 voltios, voy a empezar de aquí porque esta es la más grande. Entonces, yo voy a decir que la corriente sale de esta forma, por lo que la fuente es positiva. Luego voy a decir que en este nodo se divide, la corriente va a buscar tierra, entonces va a ir hacia abajo y otra parte va a ir hacia acá. Luego en este punto yo puedo decir que la corriente va a subir, por lo que es una fuente positiva. Luego se va a unir aquí y decimos que viene para acá. Y en este punto yo puedo decir que la corriente va a bajar, por lo que es una fuente negativa. Pues no recuerden que en las fuentes positivas la corriente sale y en las fuentes negativas la corriente entra, ¿verdad? Ahora en este lado yo voy a decir que la corriente va a salir, por lo que es una fuente de 10 voltios positiva. Y finalmente yo voy a decir que aquí la corriente sale. Ya, por lo que esta es una fuente positiva. Realmente a mí lo único que me interesa es el sentido de estas dos corrientes. Estas son las únicas que me interesan, porque aquí, o sea, aquí yo no estoy analizando nada, acá tampoco estoy analizando nada, entonces nosotros queremos es analizar los diodos, entonces a mí me interesa definir bien las corrientes aquí. ¿Ya? Entonces no se hagan mucho lío matándose pensando como que no, pero esta corriente viene aquí y esta también y esta también. Entonces, o sea, no se hagan mucho lío pensando si las corrientes de aquí están bien. Lo que a ustedes les interesa es saber que estas corrientes que pasan por los diodos están bien. Y estas aparentemente sí tienen sentido, ¿verdad? Porque aquí en el diodo 2 la corriente va a buscar tierra, entonces tendría sentido que vaya así. Y aquí en el diodo 1 la fuente es negativa, entonces también tendría sentido que venga de esta forma, ¿verdad? Entonces bien, eso por el lado de las corrientes. Ahora sí, lo que yo voy a hacer va a ser, como ya tenemos una idea de las corrientes, vamos a asumir. Como siempre, empezamos asumiendo. Entonces, asumo el diodo 1, bueno, en este caso sería mi diodo 2, sería mi diodo 2. Lo voy a asumir como on center debido a que la corriente va en sentido contrario. ¿Ok? Y mi diodo 1, como la corriente va a favor, lo voy a asumir como encendido. Perfecto, entonces una vez que ya hemos asumido, el siguiente paso es ir a la representación del circuito ya con la aproximación que nos dicen, pues no, en este caso la aproximación 2. Entonces vamos a redibujar este circuito y tendríamos lo siguiente. Tendríamos aquí la fuente de 15 voltios, luego de ello tendríamos una resistencia de 1K, ¿ok? Luego aquí tenemos en este punto, vamos a la parte de abajo y vamos a tener el diodo 2. Y como decimos que la corriente viene en este sentido, de abajo, de arriba hacia abajo, entonces vamos a representar este diodo con una fuente de esta polaridad por el sentido de la corriente. Y como decimos que está trabajando como Zener, vamos a ver a los datos y vemos que esa fuente debería tener un voltaje de Zener de 5 voltios, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí 5 voltios. Luego de eso, como estamos en la aproximación 2, no solamente tenemos fuente, sino que también tenemos resistencia. Vamos a poner la resistencia de Zener, que tiene un valor de 10 ohmios. Ya, y finalmente tierra. Perfecto. Luego de eso tenemos aquí una resistencia que tiene valor de 1K también. Acá tenemos la resistencia. Déjame hacer estos bien. Ya, acá tenemos la resistencia de 1K.
Y acá abajo tenemos nuestra fuente de más 3 voltios. Perfecto. Luego acá tenemos una resistencia de 1K. Y acá tenemos el diodo 1. Y ese diodo, como la corriente va en ese sentido, lo vamos a representar con una fuente con esta polaridad. Y ese diodo nos decían que tiene un voltaje de diodo de 0.7 voltios. Entonces sería más o menos 0.7 voltios. Y luego una resistencia de diodo nos decían también, de 5 ohmios. Y serían 5 ohmios. Y finalmente acá abajo tendremos una fuente de menos 4 voltios. Perfecto. Ahora la parte de arriba tenemos una resistencia de 1K. Y acá arriba tenemos una fuente de 10 voltios. Bien, luego acá tenemos otra resistencia de 1K. Acá tenemos una resistencia de 2K y acá finalmente tenemos una fuente de más 6 voltios. Perfecto, entonces así es como quedaría nuestro circuito redibujado, ya con las aproximaciones, ya con las representaciones de los diodos, ¿verdad? Entonces esta es la representación de mi diodo 2, que es un Zener. Vamos a poner on Zener. Y esta sería mi representación de mi diodo 1, que está como on, ¿verdad? Que está como encendido. Perfecto, entonces aquí ya tendríamos las representaciones y aquí a nosotros lo que nos pedían es hallar los voltajes Vx, que Vx está aquí y Vy está aquí. Perfecto, entonces ya con eso lo que yo voy a hacer es simplemente hacer un Thevenin para poder reducir ese circuito, porque ese circuito está bastante grande, entonces a mí me conviene que sea lo más reducido posible. Entonces, bien, yo voy a hacer el Thevenin en esta parte, ¿ok? Voy a hacer mi Thevenin aquí. ¿Por qué lo hago allí? Por preferencia, o sea, yo voy a empezar a resolver desde ese lado. Yo veo que ahí puedo quitar eso, de manera que solamente me quede la parte izquierda del circuito. Entonces yo voy a empezar a hacer mi Thevenin aquí. Perfecto. Entonces recordemos que para el Thevenin yo necesitaba, déjenme ver si tengo más espacio acá. Sí, tengo más espacio acá a la derecha. Ya. Entonces para hacer la representación, la equivalencia de Thevenin, yo necesito dos cosas: voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Entonces, bien, vamos a hallar primero el voltaje de Thevenin. Perfecto, entonces, asimismo, solamente vamos a analizar solo esta parte. Como yo quiero hacer mi Thevenin de aquí para acá, por eso pongo las flechas, voy a analizar únicamente este lado, ¿verdad? Entonces, así mismo como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a utilizar divisores de voltaje y superposición. Entonces, primero me voy a quedar con la fuente de 10 voltios. ¿Qué quiere decir? Que la fuente de menos 4, de 0.7 y de 6 voltios se van a cortocircuitar. Entonces tendría 10 em, por las resistencias opuestas, ¿verdad? Entonces yo tendría 10 por 5, 5 ohmios, que está en paralelo con esta serie de acá. Es decir, 5 ohmios en paralelo con 3 kiloohmios. Entonces tendría 10 por 5 en paralelo con 3 kiloohmios. Sobre la resistencia que dejamos, que sería 1K, más el término de arriba, que es 5 en paralelo con 3 kiloohmios. ¿Ok? Ese sería mi primer término. Ahora yo me voy a ir con la siguiente fuente, que voy a decir, o sea, esta la voy a hacer una sola, esta que la tengo aquí, la voy a hacer una sola. ¿Cómo lo hago? Simplemente las muevo. Como tienen signos diferentes, la una es positiva y la otra es negativa, yo puedo hacer lo siguiente: puedo hacer esto, puedo decir aquí 5 ohmios, y aquí abajo puedo decir que tengo menos 4 más 0.7, lo cual es igual a menos 3.3 voltios. ¿Ya?
Eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo único que estoy haciendo. Entonces vamos a quedarnos ahora con esta segunda fuente, que es de menos 3.3. Es para reducir y para no estar haciendo fuente por fuente, pues no. Entonces estas dos que están en una misma rama las estoy haciendo una. Entonces sería más la siguiente fuente, que es de menos 3.3 voltios, por las resistencias opuestas, que sería un K en paralelo con 3K. ¿Por qué? Porque sería esta en paralelo con esta serie sobre 5 ohmios más el término de arriba, que sería un K en paralelo con 3K. Perfecto. Y por último, vamos con el último término, que sería la fuente de 6 voltios. Sería más 6 por las resistencias opuestas, que sería un K en paralelo con 5 ohmios sobre la resistencia que acompaña, o el equivalente a la resistencia que acompaña a 6 voltios, que en este caso sería esta serie, sería 3K, más el término de arriba. ¿Ya? Bien, entonces esto de aquí me va a dar un voltaje de Thevenin de menos 3.21 voltios. ¿Ok? Entonces, espero que no haya habido ningún problema con ese divisor de voltaje y superposición. Si no, igual me pueden decir. Y por último, necesitamos, para hacer el equivalente de Thevenin, necesitamos también una resistencia de Thevenin. Bueno, aparte del voltaje de Thevenin, necesitamos la resistencia de Thevenin. ¿Y qué hacemos para hallar esa resistencia? Pues mandamos todas las fuentes a tierra y simplemente hacemos un equivalente. Entonces, haciéndole un zoom, por así decirlo, a esto, me quedaría con, aquí vendría esto a tierra, aquí tendríamos un K, aquí tenemos el nodo. Aquí teníamos 5 ohmios, esto vendría a tierra, y acá tendríamos la serie de estas dos, que sería 3K, y acá venimos a tierra, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que me quedaría a mí para hallar mi resistencia de Thevenin. Entonces sería, como todas están a tierra, sería un K en paralelo con 3K en paralelo con 5 ohmios. Y esto me da un valor de 4.96 ohmios. ¿Ok? Entonces de esta manera yo tengo mi equivalente de Thevenin. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a una vez más a redibujar este circuito, pero ya reducido, ya con mi equivalente de Thevenin. Entonces yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener aquí 15 voltios, un K, 10 ohmios, la fuente de 5 voltios del diodo Zener, un K, un K, 3 voltios, un K, y finalmente mi Thevenin, que vendría siendo, vamos a ponerlo de color morado, vendría siendo mi resistencia de Thevenin, sería aquí, y acá vendría mi voltaje de Thevenin. Perfecto, entonces nuevamente a mí lo que me están pidiendo es Bx y By, entonces esos están aquí, Bx está aquí y By está aquí. Bien, entonces ahora sí, ya es más fácil, entonces yo lo que puedo hacer es para Bx simplemente un divisor de voltaje y para By lo mismo, un divisor de voltaje. Entonces bien, vamos manos a la obra, esto es un divisor de voltaje un poco más largo, más grandecito, pero es bastante importante que manejen estas herramientas de divisor de voltaje y superposición porque como les dije la ayuntía pasada, este va a ser su pan de cada día en esta materia. Entonces bien, vamos a hallar primero Bx. Voy a poner aquí, Bx. Perfecto, entonces, nuevamente, divisor de voltaje y superposición. Primero me voy a quedar con la fuente de 15 voltios. Entonces tengo aquí 15 por las resistencias opuestas desde
desde el punto de vista de Bx, ¿verdad? Entonces, es decir, a partir de aquí, las resistencias opuestas desde aquí, ¿ya? Bien, entonces yo tendría lo siguiente, tendría 10 ohmios en paralelo con un K más todo este término. Lo estoy escribiendo para explicarlo. Esto, aquí me comí un término, un segundo. Sería esto aquí. Sería un K más un K en paralelo con este término aquí. Perfecto. Entonces aquí cerramos paréntesis, cerramos el paréntesis afuera y el paréntesis afuera. Bien. Si alguien se perdió aquí, no se preocupen, lo puedo repetir. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Vamos a reducirlo simplemente por fines prácticos porque me interesa que aprendan cómo hacer estos divisores de voltaje y superposición. Entonces, bien, lo que yo estoy haciendo es apagar todas las fuentes, ¿verdad? Entonces yo me estoy quedando con este circuito. 15, 15 aquí, 1 aquí. Esto, déjeme borrar esto. Eso, muy bien. Ya, aquí tenemos 10 ohmios. Y como estoy mandando a tierra las otras, porque me estoy quedando solo con la de 15, vamos acá con la de un K, mandamos a tierra la de 3 voltios, acá tenemos un K, acá tenemos R Thevenin, y acá tenemos, como mandamos a tierra también esta fuente, sería de esta manera, pues no. Bien, entonces básicamente lo que yo estoy haciendo es analizar este circuito desde el punto de vista de 15 a partir de aquí, porque yo aquí tengo mi Bx. Perfecto, entonces, reduciendo, yo tendría lo siguiente, vamos a reducir estas resistencias. Yo tendría que estas dos están en serie, sería un K más R Thevenin, ¿verdad? Y esto queda en paralelo con un K. Acá tenemos el resto del circuito y acá tenemos 10 ohmios. Bien, entonces yo tendría un K más R Thevenin, que es este término de aquí, en paralelo con un K, que es este término de aquí, y esto me va a quedar en serie con un K, que es todo esto de aquí, y esto me va a quedar en paralelo con 10 ohmios, que es todo esto de aquí. ¿Se entendió todo eso? Espero que sí. Espero que no hayan habido conflictos con eso. Si alguien no lo entiende, me puede decir y lo puedo repetir. Estoy intentando desmenuzarlo para que lo puedan visualizar. Pero bueno, entonces bien, lo que voy a hacer es, como se darán cuenta, es un Thevenin, perdón, es un divisor de voltaje bastante largo. Entonces solamente voy a explicar el primero y a partir del siguiente ya voy a poner directamente la expresión. Entonces bien, tenemos 15 por todo ese equivalente de resistencia opuesta. Y en la parte de abajo poníamos la resistencia que dejamos, que es un K, más todo ese término, que sería 10 ohmios en paralelo con un K más un K en paralelo con un K más R Thevenin. Bien, entonces ahí tendríamos solamente nuestro primer término, pero recuerden que no solamente es un término, sino que son 4 términos. Entonces, como les dije, ya voy a hacer los otros de manera directa y ahí ustedes si gustan los pueden comprobar, pero si no vamos a perder mucho tiempo y la idea es hacer todos los ejercicios, pues no. Bien, entonces ahora me voy a quedar con la siguiente fuente, que sería la de 5 voltios. Sería aquí más 5 voltios por todo este término de acá. Sería un K en paralelo con la serie de un K más el paralelo de un K
en paralelo, o sea, un K en paralelo con un K más RT Venin. Vamos a ponerlo en paréntesis. Perfecto. Sería todo este término para el segundo sobre la resistencia que dejamos, que en este caso dejamos la de 10 ohmios, más todo ese término, pues no. Bien, eso sería para la fuente de 5. Ahora vamos con la de 3 y con la de el voltaje de Thevenin. Entonces sería más 3 por este término de aquí. Esto de aquí en paralelo con un K más un K más 10. Perfecto. Entonces esto cerramos esto aquí y sería un K más 1 más R Thevenin en paralelo con un K más un K más 10. Bien, y por último, el último que sería el voltaje de Thevenin por todo este término. Un K más un K en paralelo con 10. Y todo esto sobre un K más R Thevenin en paralelo con un K más un K en paralelo con 10. Ya, entonces, no sé si, bueno, probablemente sí se perdieron en esta parte. Es confuso. Sí es complicado al inicio hacer todos estos divisores de voltaje. Entendería que se hayan perdido completamente, pero los invito a que intenten hacerlos por su cuenta. Si no, como les digo, siempre estoy dispuesta a explicar. O sea, si me dicen explica a detalle cómo sacaste cada uno de esos divisores de voltaje, lo puedo hacer tranquilamente, pero lo puedo hacer después, porque si me pongo a explicar, vamos a quedarnos solamente con 2 ejercicios y la idea es terminar todos. Son 4 y lo hacemos por el segundo. Entonces, bien. Como se dan cuenta, es un divisor de voltaje bastante grande, por lo que son 4 fuentes, pero tienen que acostumbrarse, porque como les digo, les dije ayer, van a haber divisores incluso mucho más grandes que esto. O sea, esto no, realmente no es nada comparado a las cosas que van a tener que resolver. Entonces, bien, todo esto, todo este chiste que está aquí, me da un voltaje de 5 voltios. ¿Ok? Entonces Bx tiene un valor de 5 voltios. Ah, claro, ahora la parte tediosa también es meter todo eso a la calculadora, pero bueno, ahí tienen que practicar y desarrollar sus habilidades de cálculo. Perfecto, entonces, ¿qué nos pedía el ejercicio? El ejercicio nos pedía encontrar Bx y By. Ya, ya tenemos Bx, ahora nos falta encontrar By. Vamos a hacer lo siguiente, ya para no hacer lo mismo, que ustedes dirán, no, otra vez el mismo proceso para BY. Lo que podemos hacer es lo siguiente, como nosotros ya encontramos Bx, lo que podemos hacer es redibujar, tendríamos lo siguiente, tendríamos aquí Bx, un K, aquí tenemos By, un K, aquí tenemos 3 voltios y aquí tendríamos la resistencia equivalente que sería un K más R Thevenin. Y aquí tendríamos el voltaje de Thevenin. ¿Ok? ¿Se entendió lo que hice? Partí del circuito que está en azul. Si se fijan, es exactamente lo mismo, sino que ya me ahorro la parte de la izquierda porque yo ya conozco el valor de Bx. ¿Ok? Entonces, como yo ya conozco el valor de Bx, puedo hacer como si esa fuera una fuente, por así decirlo. Entonces, ya no tengo que hacer todo eso que hice para encontrar Bx, sino que ahora ya el cálculo va a ser más pequeño. Entonces, bien,
vamos a hacer exactamente lo mismo, divisor de voltaje y superposición, y vamos a hallar BY. Y ya con eso habremos terminado el ejercicio. Bien, entonces, voy a coger otro color. Tendríamos lo siguiente. Para el cálculo de BY tendríamos que BY es igual a, primero me voy a quedar con la fuente entre comillas de BX por sus resistencias opuestas, ¿verdad? Entonces sus resistencias opuestas sería un K en paralelo con la serie de un K más R Thevenin. Y esto sobre la resistencia que dejamos, que es un K más un K en paralelo con un K más R Thevenin. Perfecto, eso sería para la primera, que es Bx. Vamos con la segunda sería 3 voltios por las resistencias opuestas, que sería asimismo un K en paralelo con un K más R Thevenin, sobre la resistencia que dejamos, que es un K más un K en paralelo con un K más R Thevenin. Perfecto, y el último término sería voltaje de Thevenin por las resistencias opuestas, que sería un K en paralelo con un K, sobre la resistencia que dejamos, que es un K más R Thevenin. Uy, esto se escribió horrible, déjenme borrar esto. Ya, perfecto. Un K más R Thevenin más el término de arriba. Perfecto, ese sería el divisor de voltaje para encontrar BY. Entonces nosotros calculamos esto y me da que BY tiene un valor de 2.03 voltios. Y esa sería la respuesta para BY. De esta forma hemos terminado el ejercicio encontrando tanto Bx como By. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Este ejercicio más bien parece sobre la materia previa, electricidad básica o circuitos electrónicos, no sé cómo se llama, que de principios como tal, porque es puro Thevenin, divisores de voltaje y superposición. Pero en todo caso les sirve para que puedan aprender cómo hacer eso, cómo utilizar esas herramientas. Bien, entonces aquí tendríamos ambas respuestas. 5 voltios para Bx y 2.03 voltios para By. Si no hay preguntas sobre este ejercicio, vamos a pasar al siguiente. Como les dije, los invito a que revisen uno por uno estos divisores de voltaje. Creo que sí los puse bien, lo que pasa es que ya tengo el ejercicio resuelto para no estar haciendo esto aquí, porque si no yo también me haría bola y perdería más tiempo. Entonces creo que sí lo puse bien. Igual antes de subir el ejercicio voy a revisar que esté todo bien, más que nada que este es bien grande. El de acá sí lo hice en este mismo momento porque este sí es fácil, pero el de BX sí lo tenía calculado previamente. Entonces, bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio, que es un ejercicio de examen, primer tema de examen, y nos dicen lo siguiente. Nos dicen, el circuito estabilizador adjunto alimenta una carga RL con una tensión de 12 voltios. Nos piden determinar el voltaje o bueno, la tensión en el punto A, el valor de la resistencia R1 y la potencia que disipa. Y también nos piden calcular la potencia disipada por cada uno de los diodos Zener. En la parte de abajo nos dan los datos, nos dan valores de resistencia, el voltaje de la fuente B1, los valores de Zener de ambos diodos y sus resistencias de Zener también. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos en la aproximación 2, porque nos están dando tanto voltaje como resistencia. Bien, entonces vamos a empezar. Perfecto, entonces déjenme coger un marcador, vamos a coger color morado. Bien, entonces,
Para empezar, yo voy a empezar asumiendo, como siempre, el estado de estos diodos. Entonces, a mí ya el ejercicio me está dando una idea de cómo van estas corrientes. Me está diciendo que van en contra de la dirección del diodo Zener. Entonces, yo puedo asumir tranquilamente que estos diodos ambos están encendidos como Zener. Entonces, voy a colocar aquí, asumo D1 y D2 como on Zener. Bien. Entonces, en base a eso, yo voy a empezar a calcular. Bien, entonces para empezar voy a redibujar el circuito y voy a tener lo siguiente. Voy a tener aquí mi fuente B1, que tiene un valor de 37 voltios. Voy a tener aquí mi resistencia R1. Voy a tener aquí mi resistencia RZ1, por lo que ya estoy representando el diodo Zener 1 como su aproximación. Dijimos que era la aproximación 2. Y la fuente de este diodo, que tendría este sentido, ¿verdad? Por lo que la corriente va de arriba hacia abajo, tendría este sentido, sería más menos 21 voltios. ¿Ok? Para no representarlo de esta forma, como ya sabemos que el lado positivo va hacia adentro, lo que voy a hacer es que lo voy a representar como una burbujita. Entonces voy a decir que aquí tengo mi fuente positiva de BZ1, que tiene un valor de 21 voltios. Perfecto. Bien, después de eso tenemos la resistencia 2 y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí tenemos la resistencia del Zener 2 y aquí exactamente igual porque el diodo está en la misma posición que el otro. Entonces tendríamos una fuente de más BZ2 que tendría un voltaje de 11.8 según los datos que me da el ejercicio, ¿verdad? 11.8 voltios. Bien, y por último acá voy a tener mi carga RL. Perfecto. Y aquí tierra. Bien, entonces, lo que me dice el ejercicio ya me da las orientaciones de las corrientes, ya no tengo que perder tiempo en eso. Entonces, yo aquí sé que pasa I1, yo aquí sé que pasa IZ1, aquí pasa I2 y aquí pasa IZ2. Y por último, aquí pasa IL. Y aquí yo tengo mi voltaje BL, pues no, es el voltaje que ve la carga L, la resistencia L, la carga básicamente. L es de load, de carga. Entonces, bien, esa es la carga que tiene el circuito. Perfecto, entonces, ¿cómo procedemos para eso? ¿Qué es lo que nos pide el literal A? El literal A nos pide la tensión en el punto A. Bien, entonces, mi punto A está aquí. Bien, entonces lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Si yo divido mi circuito, yo voy a tener aquí mi punto A, mi resistencia R2, o sea, no lo estoy dividiendo, sino que le estoy haciendo como que un zoom a esta parte, ¿verdad? Entonces yo voy a tener mi punto A, mi R2, y aquí a la derecha, ¿qué voy a tener? Voy a tener mi BL. ¿Por qué? Porque este voltaje BL no solamente está aquí, sino que está en todo este punto, ¿verdad? Entonces yo con esto puedo decir que mi voltaje en el punto A va a ser igual a la suma de mi voltaje en R2 más BL. ¿Ok? Entonces yo ahí ya tengo una pista más o menos cómo empezar. Perfecto, entonces, a mí me están dando como dato que mi BL es de 12 voltios. ¿Dónde me lo dicen? Me lo dicen aquí. Me dicen que la RL se alimenta con una tensión de 12 voltios, es decir, que el voltaje de esa carga es de 12 voltios. Bien, entonces vamos a empezar por allí. Vamos a partir de allí. Tenemos que, vamos a coger otro color, voy a coger ese color, ya. Tenemos que BL es igual a 12 voltios. Asimismo, me dan el valor de RL.
que tiene un valor de 1.2 kiloohmios. ¿Qué significa? Si yo tengo voltaje L y resistencia L, entonces puedo encontrar la corriente de esa carga. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente con ley de Ohm. Pues no. Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos IL, vamos a escribir aquí, ok, perfecto. IL es igual a BL sobre RL. Entonces BL serían 12 voltios sobre 1.2 kiloohmios, que esto sería 10 miliamperios. Perfecto, entonces así nosotros ya hemos encontrado esa carga L. Entonces, si nosotros analizamos este nodo, vamos a analizar este nodo de aquí, justo el que acabo de pintar de rosado. En ese nodo, ¿qué es lo que yo tengo? Vamos a hacer un zoom, tendríamos aquí, sale IL, sale IZ2 y entra I2. Entonces, si hacemos ley de corrientes de Kirchhoff, yo puedo decir que I2 es igual a IZ2 más IL, ¿verdad? Entonces, espérame un segundo, por favor. Ya, chicos, listo, ya volví. Perfecto. Entonces, de este nodo yo puedo saber que I2 va a ser igual a la suma, o sea, las corrientes que entran van a ser igual a las corrientes que salen, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo IL, pero me falta a mí IZ2. Entonces, ¿cómo encuentro ese IZ2? Asimismo, esto es como que análisis por nodos. Vamos a ir analizando cada nodo porque cada nodo nos va a dar información. Entonces, asimismo, voy a hacer un zoom aquí. Entonces, yo voy a tener lo siguiente. En este punto, voy a tener BL. ¿Verdad? Habíamos dicho que ahí está BL. Luego voy a tener mi resistencia RZ2, ¿verdad? Que esa resistencia va a tener un voltaje BRZ2. Y acá abajo voy a tener un voltaje, mi voltaje de Zener 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo decir yo a partir de eso? Yo puedo decir que mi BL es igual a la suma de del voltaje de RZ2 más el voltaje de Z2, ¿verdad? O sea, lo que está aquí tiene que ser igual a lo que está acá, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Bien, entonces en base a eso yo ya puedo encontrar mi corriente de Z2. ¿Por qué? Porque recordemos que el voltaje de RZ2 va a ser igual a la corriente de Z2 por esa resistencia más el voltaje de Z2. Entonces de allí yo ya puedo despejar porque yo ya tengo el voltaje de Z2, el valor de la resistencia de Z2 y BL. Entonces BL es 12 y Z2 es lo que quiero encontrar. RZ2 tiene un valor de, no me acuerdo, déjenme ver, RZ2 tiene un valor de 20 ohmios, me están diciendo acá. Y el voltaje de Z2 tiene un valor de 11.8 voltios. Perfecto, entonces de aquí yo voy a despejar. Voy a despejar esto. Voy a despejar IZ2 y tendría 12 menos 11.8 sobre 20. Entonces IZ2 tendría un valor de 10 miliamperios. ¿Ok? Entonces ahora sí, yo ya puedo hallar I2. Entonces I2 va a ser igual a esa corriente que son 10 miliamperios más la corriente IL que son 10 miliamperios. Entonces I2 va a ser igual a 20 miliamperios.
Bien, perfecto. Entonces, nuevamente, yo ya tengo aquí yo ya tengo mis corrientes. Entonces, ¿por qué yo hice esto? Porque recordemos que habíamos definido inicialmente que BA, que era lo que nos pedía literal A, nos pedía encontrar BA, ¿verdad? Entonces habíamos definido que BA era el voltaje de la resistencia 2, es decir, este voltaje de aquí, más el voltaje BL, que es el voltaje que ya conocemos. Entonces, ¿por qué hicimos todo esto? Nosotros hicimos todo esto para poder hallar la corriente que pasa por I2. Y ya al multiplicarla por el valor de resistencia, entonces ya ahora sí vamos a tener BR2. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a encontrar esto. Sería de la siguiente forma. Vamos a poner el color con el que estamos resolviendo para el punto A. Y tendríamos lo siguiente. Sería BA, que es igual a la corriente que pasa por R2 por la resistencia R2 más BL. Entonces BA sería igual a 20 miliamperios, ¿verdad? Es lo que acabamos de calcular, 20 miliamperios por el valor de R2, que es un dato que me da el ejercicio, 500 ohmios, más el valor de BL, que son 12 voltios. Entonces BA tiene un valor de 22 voltios. Y este sería el literal A. Ese sería mi literal A. ¿Ok? Entonces, espero que haya estado claro cómo fue que procedimos. Nosotros queríamos encontrar el voltaje en el punto A y la razón, déjeme poner esto para acá. Ya, bien. Y fuimos básicamente de atrás hacia adelante, haciendo uso de los conocimientos que tenemos de corrientes en nodos y voltajes también en nodos. Haciendo uso de eso, nosotros pudimos hallar la corriente 2, que era lo que nosotros necesitábamos. Era el único dato que nos faltaba en esta ecuacióncita para poder hallar el voltaje de BA. Bien, entonces ese sería el literal A. Perfecto. Entonces, ahora me están diciendo que halle el valor de la resistencia R1 y su potencia. Vamos a hacer el literal B, lo cual lo vamos a hacer en este punto de acá al lado. Vamos a hacer literal B. Ya. Entonces me están diciendo que halle el valor de la resistencia R1. ¿Dónde está esa resistencia? Esa resistencia está aquí, ¿verdad? Entonces, de igual forma, así como hicimos hace un rato, yo puedo decir así como analizamos para BA, yo puedo analizar ese nodo y yo puedo decir que BA va a ser igual al voltaje del Zener 1 más el voltaje de la resistencia del Zener 1, ¿verdad? Entonces aquí a mí lo que me falta, no me falta ningún dato porque yo ya tengo, déjenme revisar, yo ya tengo, claro, yo ya tendría aquí todos mis datos, yo tendría BA es igual a el voltaje del Zener 1, sería aquí voltaje de Zener 1 más la corriente de RZ1. Ok, eso es lo que yo quiero encontrar. Me falta encontrar la corriente de RZ1 para poder encontrar la corriente 1. Ya, perfecto. Déjenme organizo mis ideas para poder explicarles de mejor manera qué es lo que estoy haciendo. Es que este ejercicio lo estoy haciendo ahorita, aquí en vivo y en directo. Entonces, déjeme ver. Aquí tenemos BA, que es igual al voltaje de Z1. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer va a ser despejar para encontrar la corriente de la resistencia Z1. Aquí sería el voltaje de RZ1. Entonces tengo todo. Tengo el voltaje en A, que es lo que acabo de encontrar. Tengo el voltaje de Z1
¿verdad? Y aquí no entiendo por qué puse esto, no es voltaje, es RZ1, voltaje es igual a corriente por resistencia, y sería RZ1. Entonces ya tengo todos los datos. Bien, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es encontrar mi IRZ1. ¿Por qué? Se preguntarán por qué. Porque yo quiero hallar, definamos nuestros objetivos, yo quiero hallar la resistencia 1. Y por la resistencia 1 pasa mi corriente 1. Entonces, si yo analizo este punto, este nodo, así como lo hicimos hace un rato, en este nodo ingresa I1, sale IZ1 y sale I2, ¿verdad? Entonces, haciendo ley de corrientes de Kirchhoff, tendríamos que I1 es igual a IZ1 más I2. Perfecto, entonces a mí me conviene encontrar I1 porque de esa manera yo ya voy a poder encontrar eh, mi resistencia 1, que es lo que queremos hallar, pero a mí yo ya tengo la corriente 2, entonces yo necesito esta IZ1 y esta IZ1 ¿dónde la voy a sacar? La voy a sacar de aquí, de esta ecuación que yo planteé aquí, ¿ok? Donde decimos que BA va a ser igual a la suma del voltaje de CNR1 más el voltaje de RZ1. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde sacaste eso? Exactamente lo mismo que hicimos hace un rato. Tenemos aquí el nodo, tenemos el punto A y tenemos BA. Y aquí tenemos la resistencia RZ1 con su respectivo voltaje, BRZ1. Y aquí tenemos el voltaje del CNR1. Entonces recordemos que esto de aquí, el BA tiene que ser igual a todo lo de acá. Entonces, de allí sale eso. De allí sale esa ecuación, que la puse directo y me olvidé de explicarles de dónde salía, pero al fin y al cabo es lo mismo que hicimos acá arriba. ¿Ok? Literalmente es lo mismo que hicimos acá, en este punto de aquí. Bien, entonces, teniendo en cuenta la estrategia, ahora sí, para que no se pierdan, vamos a hacerlo ya paso a paso. Primero, ya con esta ecuación que acabo de plantear, voy a encontrar mi IRZ1. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hallar la corriente que pasa por esa resistencia. Entonces, bien, tendríamos lo siguiente, vamos a despejar, tendríamos IZR, perdón, lo puse al revés, sería la corriente que pasa por la resistencia del CNR1, va a ser igual a BA menos BZ1 sobre RZ1, lo cual va a ser igual a BA, que tiene un valor de 22 voltios, menos el voltaje del CNR1, que tiene un valor de 21 voltios, sobre la resistencia del CNR1, que tiene, según el ejercicio, me dice que tiene un valor de 100 ohmios. Y esta corriente va a tener un valor de 10 miliamperios. Perfecto. Ya, ahora sí, yo ya puedo ir al siguiente paso, que es encontrar I1. Entonces, I1 va a ser igual a 10 miliamperios más I2, que si mal no recuerdo, sí, tiene aquí I2, no, perdón, I2 tiene un valor de, déjenme buscarlo, 20 miliamperios. 20 miliamperios. Y finalmente yo voy a tener que I1 va a ser igual a 30 miliamperios. Perfecto, entonces, ¿por qué encontré la corriente I1? Porque ahora sí, lo único que me falta simplemente sería analizar este tramo aquí. ¿Ya? Entonces yo tendría, en un lado tendría mi voltaje 1, que sería lo siguiente, tendríamos aquí, déjeme coger otro color, vamos a poner color naranja. Tendríamos aquí mi voltaje 1, que son 37 voltios. Tendríamos aquí mi resistencia 1 y tendríamos aquí VA. Y aquí tendríamos la corriente que pasa por esa resistencia, que sería I1, ¿verdad? Entonces, para hallar esa corriente, perdón, para hallar
esa resistencia 1, lo que vamos a decir es que aquí también se tiene que cumplir la igualdad de voltajes. Entonces yo voy a decir que B1, perdón, BR1 va a ser igual a la diferencia de los voltajes de los extremos, que sería 37 menos BA. ¿Ok? Lo cual sería igual que decir que 37 debe ser igual a la suma del voltaje de R1 más BA. Y simplemente despejamos, pues no. Entonces vamos a borrar esto. Entonces ahora sí, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que BR1 es igual a la corriente 1 por R1. Sería igual a 37 menos 22. Entonces ya tenemos todos los datos. Entonces R1 va a ser igual a 37 menos 22 sobre 20 miliamperios. Perdón, 30 miliamperios. Y uno nos había dado un valor de 30 miliamperios. Bien, entonces R1 va a tener un valor de 500 ohmios. Ya, y esa sería la respuesta del literal B. ¿Alguna duda con cómo se calculó este literal o el literal anterior? Bueno, sería una parte de la respuesta, porque nos pide también la potencia que disipa. ¿Ok? Entonces, para la potencia, ya saben que tenemos bastantes formas de calcular la potencia. Entonces, bien, vamos a calcular aquí, sería potencia de R1. Entonces tendríamos que, voy a utilizar la fórmula que tiene corriente, que sabemos que la potencia es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado, o lo mismo que el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces aquí sería la potencia de R1 va a ser igual a R1 por I1 al cuadrado. Sería PR1 va a ser igual a R1, que ya sabemos que tiene un valor de 500, por la corriente 1, que son 30 miliamperios al cuadrado. Entonces, esto me va a dar un valor de PR1 de 0.45 watts. ¿Ya? Y eso finalmente sería el literal B. Ahora sí, vamos por último con el literal C, y yo creo que nos vamos a quedar hasta allí porque la verdad es que ya me está abriendo la garganta de tanto hablar. Igualmente el último ejercicio es sobre análisis AC y creo que aún no han visto análisis AC. No sé si alguien esté allí que me pueda confirmar si ya empezaron a ver análisis AC de diodos. Bien, entonces vamos con el literal C, que me dice acerca de la potencia que disipa cada uno de los diodos Zener. Bien, entonces tendríamos lo siguiente, vamos a hacer el literal C acá. Bien, entonces para la potencia, vamos a poner aquí C, sería potencia de Z1 y Z2. Entonces para la potencia del Zener 1 sería la corriente del Zener 1 por el voltaje de ese Zener 1. ¿Ok? Entonces nosotros tendríamos lo siguiente, vamos a ver los datos, tendríamos que la corriente del Zener 1 es de 10 miliamperios. ¿Esto de dónde lo saco? Eso lo sacamos acá, ¿se acuerdan? En la parte de acá, aquí está. La corriente de la resistencia, perdón, no, sería la corriente del Zener 1, sí está bien. La corriente que pasa por ese Zener es igual a 10 miliamperios. Acá. Es que no es lo mismo la corriente de la resistencia del Zener 1 que la corriente del Zener 1. Son valores diferentes. La corriente del Zener 1 es de 10 miliamperios
y la otra también es de 10 miliamperios, pero igualmente tengan cuidado porque no son iguales, ¿ok? Entonces, bien, ahora sí, tendríamos esa corriente por el voltaje del cener 1. Entonces, el voltaje de ese cener 1 sería, lo vamos a calcular acá aparte, tendríamos lo siguiente, tendríamos, déjenme hacerle suma a esto, tendríamos que el voltaje del cener 1, como estamos en la representación, en la aproximación 2, sería su voltaje de cener. Vamos a ponerle voltaje de codo de Zener 1 para diferenciarlo, más el voltaje de la resistencia del Zener 1, ¿ok? Por lo que estamos en la aproximación 2. Entonces, para el voltaje del Zener 1 sería el voltaje de codo de Zener 1, que si mal no recuerdo ese voltaje era de 21 voltios, más la corriente, recuerden que eso sería IRZ1 por RZ1. Entonces sería lo siguiente, sería el voltaje del Zener 1 sería igual a 21 más esa corriente que es de 10 miliamperios por la resistencia del Zener 1, que la resistencia del Zener 1 era de 100 ohmios. Ya, y ahí sí me van a disculpar porque ahorita, déjenme ver, espérenme un segundo, déjenme ver si tengo acá un segundo. Esto sería 22 voltios. ¿Me confirman? Creo que no me estoy equivocando en el cálculo. Que esto sería igual a 1 voltio. Sería 21 más 1. Entonces el voltaje del Zener 1 sería 22 voltios. Ya, no sé si alguien me pueda confirmar ese valor. Entonces esto sería 10 mili por 22 voltios. Lo cual sería igual a 0.22 watts. Y esa sería la potencia del Zener 1. Ahora vamos con la potencia del Zener 2, que es lo mismo. Sería la potencia del Zener 2, sería igual a la corriente del Zener 2 por el voltaje del Zener 2. El voltaje del Zener 2 sería el voltaje de codo de Zener 2 más el voltaje de la resistencia interna de ese Zener 2. Entonces sería voltaje del Zener 2 va a ser igual a, ¿cuánto valía ese Zener? Valía 11.8 y la corriente de ese Zener son 10 miliamperios. Ok, entonces sería 11.8 más 10 miliamperios por cuánto vale esa resistencia de Zener 2 tiene un valor de 20 ohmios, ¿verdad? ¿Sí estoy viendo bien? Sí, tiene un valor de 20 ohmios. Entonces aquí sería 20 ohmios. Ya, entonces el voltaje de Zener 2 sería 11.8 más, a ver, es que eso lo estoy calculando, a ver si 10 mili por 100 es igual a 1 voltio, entonces 10 mili. Entonces sería, creo que eso sería 0.2 voltios. Entonces el voltaje de Zener 2 vendría a ser igual a 12 voltios y tendríamos que la potencia de Zener 2 vendría a ser esa corriente que sería 10 miliamperios por ese voltaje que sería 12 voltios.
Entonces la potencia de ese Zener 2 vendría a ser igual a 0.12 watts. Y esa sería la respuesta y la resolución de ese ejercicio. Bien, nos vamos a quedar hasta allí porque la verdad es que a mí ya me duele la garganta y ustedes supongo que quieren merendar. Entonces, si tienen alguna duda, me pueden preguntar ahorita. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este ejercicio? Em, una duda acerca de ese divisor de voltaje larguísimo, Ya, como fue, espérame, antes de que me hagas la pregunta, ¿me puedes confirmar? No sé si tienes tu calculadora a la mano, es que la mía no sé qué le pasó. sí, Este resultado, ¿me lo puedes verificar, por favor? y yo, a ver, disculpa, ¿cuál? El que está aquí, el voltaje de Zener 2. El cálculo del Ah, voltaje de ya, Zener 2. mm, pues, Sí, está bien. Sí, está ah, ya, bien, Sí, ya. está bien. Ah, ya, muchísimas gracias. Es que mi calculadora me abandonó y ya, pues me está haciendo un poco de vuelta. A ver, entonces, ok, volviendo a este. ¿Te refieres a este divisor de voltaje gigante? sí, el de 3 y el de V-Thevenin, esos Ujú. dos. Ya, ¿qué es lo que no entiendes o hay algo que está mal? Quizá Ah, yo lo puse mal. no, me confundí al momento ya de agrupar todos esos términos de paralelo y serie. Ya, perfecto. Entonces vamos a revisarlos entonces. Bien, entonces para el de 3, asimismo voy a hacer un circuito aparte. Ya, y tendremos lo siguiente. Nos vamos a quedar solo con la fuente de 3. Tendríamos la fuente de 15, la mandamos a tierra. Tendríamos aquí un K. Aquí tenemos nuestro Bx. Aquí tenemos 10 ohmios. Aquí tenemos un K. Aquí tenemos un K. Aquí tenemos 3 voltios. Acá tenemos un K. Vamos a poner directamente un K más RT, Berin, ¿ok? Ok. Ya, y acá tenemos tierra. Bien. Entonces, listo. Vamos a ver cómo hacemos esto. Sería... Déjame ver. Una duda. Rápido. Ajá, El nodo que está entre 1K y 1K más RTH, ese. esos, sí, esas tres resistencias, por ejemplo, la de 1K más RTH y el 1K que está con la fuente de 3 voltios, Ujú, ¿están en serie o paralelo? O en ninguna. Me confundo cuando está así, en un nodo se juntan tres. ujú. O sea, a ver, lo que yo hice fue lo siguiente. Mira, yo hice estas... A ver, ya, es que creo que ya entiendo tu duda. Espérame un segundo, déjame revisarlo. Dame un ratito. Ok. Esto en paralelo con... Es aquí en paralelo con un K, un K más. Ya, es que aquí hay algo que está mal. Aquí yo tengo un más. Esto es algo que está mal. Déjame corregirlo. Aquí probablemente Mm, por eso es tu confusión. Déjame corregirlo. Estoy segura que eso no está bien, porque ahorita lo estoy revisando y no debería quedar así. Ya te voy a mostrar la solución que yo hice hace un rato. La hice justo antes de empezar la clase. ok. Este, ya te voy a mostrar cómo me quedó ese. Oh, no, sí, sí creo que lo tengo bien. Deja ver. Vamos a poner esto acá. Déjame ponerlo aquí. Lo voy a pegar aquí al lado.
para no perderme. Así es como debería quedar. Ya, voy a volver a compartir pantalla. Ya, esto era lo que yo había hecho antes de empezar. Déjame revisar. Creo que está igual. Creo que literalmente está igual. Deja ver, un K más. Sí, está igual. Entonces, No, yo aquí dije que esto está en paralelo en este término. Esto está en paralelo con estos tres que yo estoy diciendo que están en serie. ¿Por qué dije que estaban en serie? Y la verdad es que yo también me acabo de confundir ahorita. ujú. Entiendo tu confusión. Creo que aquí me equivoqué. En las que están en las que puso en serie. Sí, me parece que Oh, me parece que aquí cometí un error, porque ahorita que lo estoy viendo no me cuadra. El de Beethoven creo que sí está bien, ahorita revisándolo. Pero ahorita analizando el circuito me parece que no está bien el de 3, porque yo estoy diciendo que esto está en paralelo con estos tres que estoy diciendo que están en serie, pero estos tres no están en serie. Ujú, 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 ujú. No, este divisor de voltaje no está bien. El término de 3 voltios no está bien. Déjame revisar rápidamente el de Thevenin para ver si ese está bien, pero en todo caso el otro no lo está. ya. Entonces, esa te la debo, esa la tengo que calcular, la voy a calcular aparte porque no, ahorita no logro ver cuál es el error. En ese momento sí lo resolví bien, pero ahorita no lo logro entender. Bien, entonces para el de Thevenin nos quedaremos con lo siguiente. 10 ohmios, tierra, un K. Aquí sería un K. No, 3 voltios no. Sería el de Beethoven. Entonces aquí sería un K más R Thevenin. Y aquí sería Beethoven. Ya, entonces. Yo estoy diciendo que aquí tenemos BX, ¿verdad? Entonces, según lo que yo hice aquí, yo estoy diciendo que sería Beethoven por el opuesto, que sería un K, que está en paralelo. Ah, ya. Ah, ya. Ese sí lo entiendo. Ya, mira, lo que yo hice aquí fue lo siguiente. Vamos a quitar esto. Ya, yo hice lo siguiente. Estos dos los reduje y me Paralelo. quedó, hola, me quedó Así. un K en paralelo con 10, que es este término de aquí. Y de ahí queda en serie con uno y a su vez queda en serie. Ah, no. De ahí queda en serie con este uno, ¿verdad? Entonces vamos a poner esto así, un K. Y acá un K más R Thevenin. Y acá tendríamos el voltaje Thevenin. Ya, entonces esto sería esta primera parte, más el un K que queda aquí, que quedan en serie. Entonces esto sería todo esto. Y estos Mm, dos quedan en paralelo con esta. ah, ya. Ujú. Entiendo. Y en la parte de abajo puse el término que me sobró, es decir, el término que dejé, que es este, más todo el término de arriba, que es el de acá. Entiendo. Sí, pero el otro sí no me cuadra, el otro sí creo que tiene un error, o no lo estoy viendo, quizá en ese momento tuve un momento de lucidez,
porque ya estaba con las justas para empezar la ayudantía y lo estaba intentando resolver pronto, pero no lo veo. El de ahorita sí lo acabo de ver, pero el de 3 no. Eh, Em, ujú. en el de 3 se podría decir que el 1K más RT Benin está en paralelo con el 1K que está en el otro extremo. Sí, Ah, y de ahí en paralelo con el 10. con el otro 10. A ver, espérate. O sea, yo diría que sería un K más RT Benin en paralelo con la serie de un K más eh, un K en paralelo con 10. Así yo creería que es. Sería 1K. A ver, esta parte está bien. Esta parte yo la veo bien. Esto sería en paralelo con la serie, esto está bien, de un K en paralelo con 10. Esto es lo que yo creo que está mal. Esto creo que no es más. Esto creo que es paralelo en este término, aquí. Aquí creo que no es más, Ah, creo que es paralelo, aquí. es el paralelo en... ¿Cuál es esa resistencia de 1K? Esto, esto está en paralelo. Ah, Y ya. luego queda en serie con esto, que es lo que se ve aquí. Y luego todo eso queda en Ah, paralelo con esto. ya. Ok. Entiendo. Ujú. Creo que eso es lo que está mal. Creo que por eso me confunde, porque en las últimas están 1K más 10. Es como si las tres estuvieran en serie, pero no están las tres en serie. Eso está mal. Lo voy a corregir ya cuando corte la ayudantía para mandarles el documento ya como es, ya bien, sin errores. Pero me da la sospecha de que ese no es un más, sino que debería ser un paralelo. Ya lo voy a revisar bien igualmente ahora que termine la ayudantía. Ok. ¿Respondí tu pregunta? Creo que no, creo Sí, que sí, más o menos. sí, sí, sí. Bueno, igual, como te digo, ya lo voy a revisar y ese divisor de voltaje lo voy a volver a escribir, o sea, lo voy a borrar y lo voy a volver a mandar de la forma más organizada posible, sin errores. Y gracias por Ya. hacerme notar eso. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos, sobre lo demás? Este ejercicio se los debo. Igualmente, aprovechando que estaban por ahí, ¿ya vieron análisis AC de diodos? ¿Cómo se comportan en AC los diodos? No, no hemos visto. Bueno, al menos mi curso no. Mm, Ya. Gracias por responder. Entonces no me siento tan mal de no haber dado el ejercicio de análisis AC. Entonces, bien, ya lo tenemos para la siguiente clase. Entonces eso chicos, si no hay más dudas, les debo esa última, ahorita la corrijo y les mando bien ese divisor de voltaje. Y eso sería todo por la ayudantía de hoy. Voy a dejar de compartir y gracias a todos por asistir. gracias. Chao. Gracias. Gracias.